En un mundo donde las apariencias dictan destinos, una sola frase puede abrir puertas o destruirlo todo. Aquella tarde, cuando las miradas se volvieron en su contra y las risas quisieron reducirla a nada, nadie imaginó que el silencio ocultaba una fuerza capaz de desafiar al poder. Un secreto largamente guardado estaba a punto de salir a la luz, revelando un pasado que muchos preferirían enterrar y una elección que rompería el delicado equilibrio entre el deber y el deseo. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia y qué es lo que más te cautiva de los romances de época llenos de giros inesperados y emociones profundas. En las brumosas calles de Nueva York, en el año 1885, donde el humo de las locomotoras se mezclaba con el aroma de fortunas recién forjadas, una joven de ojos fieros desafiaba el peso invisible de las expectativas. Olivia Whittaker, de 23 años, hija de un modesto impresor irlandés, vestía un sencillo vestido de lana gris con mangas abullonadas y un cuello alto que ocultaba el latido acelerado de su corazón. Su cabello castaño, recogido en un moño austero, enmarcaba un rostro marcado por la determinación y un leve acento que delataba sus raíces humildes. No era una belleza de salón, con sus manos encallecidas por ayudar en la imprenta familiar, pero poseía una inteligencia afilada como el filo de una pluma. Aquella tarde, en la imponente mansión de los Vanderbilt, un palacio de mármol y cristal en la Quinta Avenida, Olivia se encontraba entre la élite de la Gilded Age, invitada por un capricho de la anfitriona, una viuda excéntrica que coleccionaba curiosidades humanas. Ella observaba el bullicio de damas con corsés ceñidos y caballeros de levitas impecables. El aire olía a perfume francés y a cigarros cubanos, mientras las conversaciones giraban en torno a ferrocarriles, trusts y el auge de Wall Street. Olivia, con un libro de contabilidad escondido en su ridículo, se sentía como un pez fuera del agua. Su padre, Elias Whittaker, había muerto hacía 2 años, dejando deudas que amenazaban con engullir la imprenta. Ella, la única heredera, devoraba tratados de economía en las noches, soñando con un futuro donde las mujeres no fueran meros adornos. De repente, el salón se aquietó. Entró Theodore Langford, el magnate del banco más temido de la ciudad, alto de 50 años, con patillas grises y un traje de 3 piezas que costaba más que el salario anual de un obrero. Langford exudaba poder. Sus ojos, fríos como el acero de sus bóvedas, escanearon la habitación. Era el hombre que controlaba préstamos, acciones y destinos. Rumores decían que había arruinado familias enteras con un solo chasquido de dedos. «Señoras y señores», anunció con voz grave, «hablemos de progreso. El futuro pertenece a quienes entienden las finanzas, no a los soñadores». Una risa colectiva estalló cuando una dama, la altiva señora Harrington, señaló a Olivia. «Mire a esa pobre chica, la hija del impresor. ¿Qué sabe ella de acciones? La llaman ignorante en los círculos, y con razón. Una mujer de su clase debería bordar, no fingir sabiduría». El salón estalló en murmullos. Olivia sintió el calor subir a sus mejillas. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Las damas con sonrisas condescendientes, los caballeros con cejas arqueadas. Langford, intrigado, se acercó. «Jovencita, ¿acaso cree que puede opinar sobre el mercado? Los bancos no son para mentes inexpertas». El corazón de Olivia martilleaba. Recordó las noches en vela, estudiando los vaivenes de las bolsas, los telegramas que llegaban con noticias de pánicos financieros. Su padre le había enseñado: el conocimiento es la única moneda que no se devalúa, pero hablar ahora significaba desafiar al titán, arriesgar la invitación, quizás hasta la supervivencia de su familia, o callar y confirmar el estigma que la ataba.
El silencio se espesó, roto solo por el tic-tac de un reloj de pared. Langford sonrió con sorna. ¿Nada que decir? Predecible. Entonces, Olivia alzó la vista. Sus labios se curvaron en una sonrisa serena. Señor Langford, permítame disentir. Las acciones no son un juego de caballeros. Son un tablero donde el ignorante pierde todo. Tomemos el reciente auge de las minas de carbón en Pensilvania. Muchos invirtieron ciegamente en la Union Pacific, creyendo en un boom eterno. Pero yo veo el patrón. La sobreproducción ha inflado los precios y un pánico como el de 1873 acecha. Si diversifica hacia bonos del gobierno federal, en lugar de especular con ferrocarriles saturados, preservará su fortuna. O prefiere ignorar las señales como aquellos banqueros que cayeron en el 73. El salón se congeló. Langford parpadeó, su rostro impasible agrietándose por un instante. Murmullos de asombro recorrieron la habitación. ¿Cómo una chica de imprenta osaba hablar de diversificación y pánicos históricos con tal precisión? Él, el rey de Wall Street, se vio obligado a asentir lentamente. Interesante, perspectiva, pero en sus ojos brilló algo más, ira contenida y quizás un atisbo de respeto forzado. Olivia sintió un escalofrío. Al desafiarlo, había encendido una chispa que podía iluminar su camino. O quemarlo todo. Aquella noche, mientras el carruaje la llevaba de vuelta a su modesta pensión en el Lower East Side, supo que nada sería igual. Langford no olvidaría. Y en las sombras de la ciudad dorada, donde las fortunas se forjaban y se rompían, una batalla acababa de comenzar. Si esta historia te ha atrapado desde el principio, suscríbete al canal para no perderte las próximas entregas llenas de drama y pasión. Y en los comentarios, dime de qué ciudad y país estás viendo esto. ¿Estás listo para el resto? Mientras tanto, en la quietud de su habitación iluminada por una lámpara de gas, Olivia abrió su libro de contabilidad. Las páginas susurraban promesas de independencia, pero también advertían de enemigos poderosos. Al día siguiente, un mensajero llegó con una nota sellada. Señorita Whittaker, el señor Langford desea verla en su banco. No es una invitación. El corazón de Olivia latió con fuerza. Oportunidad o trampa. El destino, caprichoso como el mercado, acababa de mover su primera pieza. En las semanas siguientes, Olivia navegó por los salones y las calles, donde cada mirada parecía cargada de juicio. Su madre, viuda y frágil, le rogaba cautela. Hija, las mujeres como nosotras no desafían a los lobos de Wall Street. Pero Olivia, con su espíritu indomable, persistía. Un encuentro casual en una lectura de poesía la llevó a cruzarse con Ethan Caldwell, un joven abogado de 30 años, heredero de una familia de banqueros menores. Alto, de cabello oscuro y ojos verdes que reflejaban una bondad oculta tras su formalidad, Ethan la vio recitar versos de Emerson con pasión. Su voz corta como una espada, le dijo él, extendiendo una mano enguantada. Por primera vez, Olivia sintió una conexión genuina, un puente entre su mundo humilde y el dorado. Sin embargo, las sombras se cernían. Langford, desde su torre de mármol, tejía planes. Su hija, Victoria, una beldad de 25 años, con vestidos de seda importada y un corazón calculador, veía en Olivia una rival. Padre, esa tipógrafa osa hablar de finanzas. Hay que ponerla en su lugar, susurró Victoria durante una cena familiar, donde candelabros de cristal iluminaban platos de faisán y vinos franceses. Langford asintió, sus dedos tamborileando sobre la mesa de caoba. Pronto, hija, el orgullo de los Whittaker se romperá como un bono falso. Olivia, ajena a la tormenta, caminaba por Central Park una mañana de otoño, las hojas doradas crujiendo bajo sus botas. Ethan la acompañó,
su bastón marcando el ritmo de una conversación tentadora. Hablaban de reformas laborales, de los trusts que aplastaban a los trabajadores. «Usted entiende el pulso de la ciudad, señorita Whittaker», dijo él, deteniéndose junto a un banco de hierro forjado. Ella sonrió, pero un escalofrío la recorrió al ver, a lo lejos, un carruaje negro con el emblema de Langford. ¿Coincidencia? El viento llevó un rumor. Escándalos financieros se avecinaban, y Olivia estaba en el centro. Aquella noche, en la imprenta polvorienta, Olivia revisaba facturas. Un sobre anónimo cayó de su escritorio. «Cuidado con el magnate, sus acciones no son solo de papel». El gancho se clavó profundo. ¿Aliado o amenaza? La Gilded Age, con su brillo engañoso, revelaba sus colmillos. Y Olivia, la supuesta ignorante, estaba a punto de aprender que el verdadero juego apenas comenzaba. Al amanecer siguiente, Olivia se levantó en la estrecha habitación que compartía con su madre en el bullicioso Lower East Side. El sol filtraba a través de cortinas raídas, tiñendo de oro polvoriento las pilas de libros y papeles que cubrían cada superficie. Su madre, Margaret Whittaker, de 48 años, con el rostro surcado por arrugas de preocupaciones pasadas y un chal de lana deshilachado sobre los hombros, removía una olla de avena en la estufa de hierro. «Hija, ¿dormiste bien después de esa locura en la mansión Vanderbilt?», preguntó con voz suave, pero teñida de temor. Margaret, viuda desde que la tuberculosis se llevó a Elias, había aprendido a medir cada paso en una ciudad que devoraba a los débiles. Olivia se ató el delantal sobre su vestido de algodón azul, simple y práctico, con falda hasta los tobillos y mangas que permitían el movimiento libre para el trabajo en la imprenta. «Madre, no fue locura, fue necesario. Padre siempre dijo que el silencio es el aliado de los poderosos». Bajó las escaleras crujientes hasta la tienda familiar, donde el aire olía a tinta fresca y metal caliente. La Whittaker Press, un rincón olvidado entre carnicerías y panaderías judías, era su mundo común, prensas manuales que gemían bajo el peso de folletos políticos y periódicos sensacionalistas. Olivia ajustó las planchas de plomo, sus manos hábiles componiendo titulares sobre huelgas obreras y el boom de los rascacielos. En esta era de oro falsa, donde los Vanderbilt y los Astor acumulaban fortunas en palacios de piedra caliza, las familias como la suya luchaban por un pedazo de pan. El ritual matutino era invariable. Barrer el piso de madera astillada, encender el hornillo para calentar las tintas y revisar las deudas pendientes en un ledger raído. Olivia anotaba cifras con precisión, recordando las lecciones de su padre. Las finanzas son como un río, Olivia. Fluyen, pero un desvío puede inundarlo todo. Aquella mañana, un cliente habitual, el viejo sastre italiano Giuseppe Rossi, entró con un fajo de anuncios para trajes a medida. «Señorita Whittaker, oí que anoche dejó mudo a Langford en el Salón de los Ricos. Brava, pero cuidado, ese hombre come almas para el desayuno». Giuseppe, con su bigote entrecano y chaleco remendado, representaba los lazos humildes que anclaban a Olivia. Vecinos que compartían sopa en noches frías y chismes sobre los varones ladrones que controlaban la ciudad. Mientras prensaba las hojas, Olivia sintió el peso de las jerarquías invisibles. En la Gilded Age, las mujeres de su clase, hijas de inmigrantes, obreras de fábricas o viudas en pensiones, navegaban un mar de expectativas asfixiantes. No se esperaba que opinaran en salones, sino que sirvieran té en bandejas de plata o cosieran en rincones oscuros. Su propia indumentaria lo gritaba: botas gastadas, un sombrero de paja sin adornos y un broche de plata heredado de su abuela irlandesa, el único lujo que se permitía. Pero en su mente bullían ideas prohibidas,
tratados de Adam Smith leídos a hurtadillas, artículos sobre el monopolio de Standard Oil, que John D. Rockefeller tejía como una telaraña. Al mediodía, un carro de reparto traía rollos de papel del muelle, y Olivia negoció el precio con el conductor, un irlandés corpulento llamado Sean. Subió otra vez las blame a los trusts que acaparan todo. Ella pagó con monedas contadas, sintiendo el pinchazo de la escasez. Su estado emocional era un torbellino contenido, orgullo por el desafío a Langford, pero un nudo de ansiedad por las repercusiones. ¿Y si su imprenta perdía clientes adinerados que ahora la veían como una agitadora? Margaret apareció en la puerta trasera, con una cesta de manzanas del mercado. «Hija», la señora O'Leary del piso de arriba susurró algo sobre un rumor. «Dicen que Langford envía espías a las imprentas que publican contra los bancos». El primer indicio de tensión se filtró como humo. Un rumor, sí, pero uno que olía a amenaza real. La tarde trajo un respiro en el parque cercano, donde inmigrantes paseaban bajo los olmos. Olivia se sentó en un banco, hojeando un panfletario sobre reformas tarifarias. Allí, Ethan Caldwell reapareció, como si el destino lo hubiera enviado, vestido con un traje de lana gris, corbata de seda y un sombrero de copa baja. Caminaba con el paso medido de quien conoce las reglas del juego social. «Señorita Whittaker», leyendo sobre el arancel McKinley, audaz elección para una tarde soleada. Su voz era cálida, contrastando con la frialdad de los salones. Ethan, hijo de un banquero modesto que había ascendido gracias a préstamos astutos, compartía su fascinación por la equidad. Hablaban de las desigualdades, cómo los ferrocarriles de Vanderbilt exprimían a los trabajadores, dejando familias en la miseria. «Usted ve lo que muchos ignoran», dijo él, sentándose a una distancia respetuosa. Un roce accidental de manos al pasar un folleto envió una chispa inesperada, pero Olivia la sofocó, recordando su lugar. Sin embargo, el soplo de conflicto llegó con el crepúsculo. De regreso a la imprenta, un mensajero del banco de Langford dejó un paquete envuelto en papel marrón. Dentro, un libro de contabilidad falso, con entradas manipuladas que sugerían deudas ficticias de la Whittaker Press. Adjunta, una nota en letra elegante: «Pague o publique la verdad», que su padre era un estafador. El corazón de Olivia se detuvo. ¿Calumnia o un eco del pasado que su madre había enterrado? Margaret, al verlo, palideció. «No puede ser, hija. Tu padre era honesto como el día». Pero el documento, con sellos falsos y cifras infladas, amenazaba con arruinarlo todo. El aire se cargó de peligro sutil, un valle que contrastaba con la esperanza de la charla con Ethan. Aquella noche, mientras las lámparas de gas parpadeaban en las calles empedradas, Olivia guardó el paquete en un cajón secreto. El rumor se convertía en arma, y Langford, desde su mansión en el Upper East Side, sonreía en la penumbra. Pero un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Ethan, con expresión grave, sostenía una carta propia. «Señorita Whittaker, he oído del paquete. No está sola en esto». El gancho se tensó. ¿Aliado verdadero o otra pieza en el tablero del magnate? La ciudad, con su pulso febril, susurraba que la ruptura estaba cerca. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo sobre Nueva York, como si la ciudad misma presagiara la tormenta. Olivia, con el estómago revuelto por la noche en vela, descendió a la imprenta donde el paquete falso aún ardía en su mente como una brasa. Ethan Caldwell había partido tarde, prometiendo discreción, pero sus palabras resonaban. «Ese documento es una calumnia burda, pero Langford lo usará para aplastarla si no actúa». Ella ajustó su chal sobre el vestido de lana, ignorando el frío que se colaba por las rendijas de la puerta. La normalidad de su mundo, el olor a tinta, el chirrido de las prensas, se sentía frágil ahora, como un panfleto a punto de rasgarse.
Margaret, con ojos enrojecidos por el insomnio, le tendió una taza de té aguado. «Hija, quema eso. No dejes que nos arrastre al abismo». Pero Olivia negó con la cabeza. Destruirlo sería admitir culpa, y el orgullo Whittaker no se doblegaba tan fácil. Decidió enfrentar el dragón. Vestida con su mejor falda plisada y un sombrero de fieltro negro, tomó un carruaje al centro hacia el imponente edificio de Langford Bank en Wall Street. Las calles bullían de brokers con maletines, gritando órdenes sobre algodón y acero, mientras tranvías traqueteaban sobre rieles oxidados. Olivia pagó al cochero con las últimas monedas de su bolsillo, sintiendo el peso de la deuda familiar como una cadena invisible. El banco era un templo de poder, columnas de mármol, cajeros tras rejas de hierro y el aroma metálico del dinero. Un portero la escudriñó con desdén. «Cita, señorita». Ella alzó la barbilla. «Con el señor Langford. Dígale que la ignorante de la mansión Vanderbilt trae su respuesta». Minutos después, un asistente la guió por pasillos alfombrados hasta una oficina con vistas al Hudson. Langford se erguía tras un escritorio de roble, flanqueado por pilas de ledgers y un retrato de su difunta esposa. Victoria, su hija, estaba allí también, sentada en un diván de terciopelo, con un vestido de tafetán azul que susurraba riqueza, su rostro pálido enmarcado por rizos perfectos. «Bienvenida, señorita Whittaker», dijo Langford con voz suave, como el terciopelín de una trampa. Sus ojos, astutos bajo las patillas grises, la midieron como a una acción volátil. Su intervención en la mansión fue memorable. Pero el mundo de las finanzas no tolera aficionados. Extendió una mano hacia el paquete que ella llevaba. Olivia lo colocó sobre la mesa, su pulso acelerado. «Ese ledger es falso. Señor, mi padre era un hombre honesto, no un estafador. ¿Pretende usarlo para silenciarme?» Victoria soltó una risa musical, pero fría. «Oh, querida, en nuestra esfera la reputación es todo. Si se divulga, su imprenta se convertirá en polvo. Padre solo ofrece una salida, un acuerdo». Langford asintió, deslizando un documento engomado. Era un contrato. Olivia trabajaría como su asistente confidencial en el banco, analizando informes de mercado a cambio de saldar las deudas Whittaker y un salario modesto. Pero las cláusulas ocultas la helaron. Confidencialidad absoluta, mudanza a una pensión supervisada cerca del banco y vigilancia sobre sus publicaciones. «Rechácelo», advirtió él, «y mañana los periódicos cantarán sobre el fraude de Elias Whittaker. Su madre acabará en la calle». El corazón de Olivia se hundió. Era el incidente que lo cambiaba todo. Un escándalo forjado que rompía su status quo humilde pero libre. Dudó, el costo social real golpeándola como un mazazo. Aceptar significaba entrar en el mundo de Langford con sus reglas asfixiantes, etiqueta en cenas de banqueros, protocolos de silencio sobre tratos turbios y la vigilancia pública de Victoria, que ya la observaba con sonrisa de víbora. Rechazarlo traería ruina inmediata, calumnias en la prensa amarilla de Pulitzer, vetos a clientes de la imprenta, deudas que la ahogarían. Recordó a Ethan, su breve chispa de esperanza, pero ¿podría involucrarlo sin mancharlo? «Esto es chantaje», murmuró ella, voz temblorosa pero firme. Langford se inclinó adelante. «Llámele pragmatismo, jovencita. Las mujeres como usted no eligen, se adaptan o caen». Victoria agregó con veneno dulce. «Imagina tú, la tipógrafa, sirviendo té en mis salones. ¡Qué ascenso!». Olivia sintió la humillación arder, un valle de peligro que oscurecía cualquier esperanza. Pero en su mente bullían las lecciones de su padre. El conocimiento era su arma.
Firmar sería una decisión inicial forzada, un puente al nuevo mundo de intrigas financieras, donde aliados como Ethan podrían emerger y antagonistas como Langford y Victoria se definían claros. Tras una pausa eterna, Olivia tomó la pluma. Acepto. Y por ahora, su rúbrica tembló en el papel, alterando su estatus para siempre. Ya no era solo la hija de un impresor, sino una pieza en el tablero del magnate. Langford sonrió, victorioso. Excelente. Empieza mañana. Bienvenida al verdadero juego. Victoria aplaudió levemente, pero sus ojos prometían más pruebas. De regreso en la imprenta, Olivia contó a Margaret, quien lloró en silencio. «Hija, ¿qué hemos hecho?» Pero un golpe en la puerta trajo a Ethan con noticias urgentes. «He investigado. Ese ledger tiene huellas de un falsificador conocido de Langford. No firmes sin pelear». El gancho se clavó. Una elección forzada la ataba, pero una alianza naciente ofrecía ruptura. La ciudad, con su pulso codicioso, exigía su próximo movimiento. Al día siguiente, el sol de octubre se filtraba entre las nubes sobre Wall Street, tiñendo de un dorado efímero las fachadas de granito de los bancos. Olivia Whittaker ajustó el cuello de su nuevo vestido, un modelo modesto de lana azul marino con mangas ajustadas y falda acampanada que rozaba los adoquines. Lo había comprado con el último salario de la imprenta, un sacrificio que Margaret había bendecido con lágrimas contenidas. Recuerda, hija, la cabeza alta, incluso en la boca del lobo. Ahora, con un ridículo de cuero en la mano y el broche de su abuela, un delicado camafeo de concha con un mechón de cabello trenzado, prendido en el corpiño, Olivia cruzaba el umbral del Langford Bank. El aire dentro era denso, cargado de humo de cigarros y el murmullo de transacciones. Un asistente la guió por escaleras de mármol pulido hasta el segundo piso, donde oficinas con puertas de roble separaban a los empleados de los ojos curiosos. «La señorita trabajará en la sala de informes», anunció el hombre, un tipo anodino de 30 y tantos, con chaleco raído. Olivia asintió, conteniendo el pulso acelerado. Su rol era simple en apariencia: clasificar telegramas de mercados, anotar fluctuaciones en ledgers y preparar resúmenes para Langford. Pero cada papel era una ventana a los secretos del magnate: préstamos a trusts de acero, apuestas en ferrocarriles transcontinentales, deudas que asfixiaban a pequeños empresarios como su padre había sido. La sala era un caos ordenado: mesas largas de caoba cubiertas de pilas de documentos, lámparas de gas que proyectaban sombras danzantes y un grupo de clerks, jóvenes pálidos con cuellos almidonados, inclinados sobre sus tareas. Entre ellos, reconoció a un rostro familiar: Ethan Caldwell, sentado en un rincón, garabateando notas con pluma afilada. Él levantó la vista, sus ojos verdes destellando sorpresa y alivio. «Señorita Whittaker, no esperaba esto tan pronto». Su voz era baja, un susurro que cortaba el zumbido de la habitación. Vestido con un traje de 3 piezas gris perla, corbata de nudo Windsor y un reloj de bolsillo que tintineaba suavemente, Ethan exudaba la compostura de un abogado en ascenso, pero en su postura Olivia vio la tensión, hombros rígidos, como si cargara un secreto. «Las circunstancias me trajeron aquí, señor Caldwell», respondió ella, sentándose en la mesa adyacente. Sus manos se movieron con precisión sobre los telegramas, decodificando noticias de Chicago. Caídas en el trigo, alzas en el cobre. Ethan se inclinó ligeramente, pasando un fajo de papeles. «Cuidado con lo que anota. Langford revisa todo». Un roce accidental de dedos al intercambiar los documentos envió una corriente cálida, un microgesto que duró un segundo de más. Olivia retiró la mano, ruborizada, pero el silencio compartido que siguió fue un avance sutil. Una alianza naciente en territorio hostil.
El primer día transcurrió en un ritmo febril. Olivia absorbía el nuevo mundo con avidez. Las reglas implícitas de confidencialidad, la etiqueta de no cuestionar órdenes, la vigilancia constante de los supervisores que patrullaban como guardianes. Al mediodía, en la cantina subterránea, un sótano húmedo con mesas de pino y sopa de cebada, los clerks formaron un círculo. Un muchacho pecoso llamado Tim, soltó una broma sobre la nueva recluta de los salones. Oí que dejó boquiabierto al jefe en la mansión Vanderbilt. ¿Verdad o exageración? Risas ahogadas llenaron el aire, pero una fricción de clase surgió cuando un clerk mayor, de acento refinado, bufó. Una tipógrafa hablando de acciones. ¡Qué ilusión! Aquí, las mujeres sirven café, no opiniones. Olivia sintió la humillación sutil como un pinchazo, miradas condescendientes, un silencio que la aislaba. Ethan intervino con defensa mínima, su voz calmada pero firme. Subestimen a la señorita Whittaker por su cuenta. Su análisis del carbón fue impecable. Salvó a mi padre de una mala inversión. No era un aplauso ruidoso, solo un gesto protector que midió la aceptación. Algunos asintieron, otros desviaron la vista. El grupo se dispersó, pero el incidente dejó un eco. Olivia guardó el broche, tocándolo como un talismán. Era el objeto simbólico que iniciaba su arco emocional. Un recuerdo de raíces humildes, ahora un ancla en este mar de ambición. La tarde trajo la prueba social menor en un foro semipúblico. Una reunión informal en la sala de conferencias donde Langford convocaba a sus asesores para discutir el próximo bono municipal. Olivia, como asistente, debía presentar un resumen de riesgos. El salón, con sus cortinas de terciopelo y un piano de cola en la esquina, bullía de humo y voces graves. Langford presidía desde un sillón de cuero, Victoria a su lado en un vestido de seda crema con encajes valencianes, su abanico agitándose como alas de mariposa. «Adelante, señorita Whittaker», dijo el magnate, su tono neutro ocultando el filo. «Muéstrenos su expertise». Con el corazón latiendo fuerte, Olivia se acercó al atril. Sus notas temblaban ligeramente, pero su voz salió clara, evocando imágenes vívidas de mercados volátiles. «Señores, el bono de Nueva York promete un 7%, pero ignorar la saturación de ferrocarriles es riesgoso. Como en el pánico de 1873, la sobreexpansión lleva a quiebras en cadena. Recomiendo diversificar hacia valores federales estables». El salón se aquietó. Langford tamborileó los dedos, su rostro impasible. Victoria arqueó una ceja, sus labios curvándose en una sonrisa tensa. ¿Una mujer de imprenta dictando finanzas? Encantador, pero ingenuo. La fricción de clase ardía, murmullos de arrogante y no pertenece aquí, flotaron como humo. Ethan, desde las sombras, intervino con un gesto mínimo. «Su punto es válido, señor. Los datos respaldan la cautela». Langford lo miró con frialdad, pero cedió. Notado. Fue un pequeño triunfo, un pico de esperanza donde el par romántico revelaba su apoyo sutil. Un intercambio de miradas que prometía más, un silencio compartido cargado de empatía. Olivia sintió el calor subir, no de vergüenza, sino de validación. Pero el antagonista actuaba en las sombras. Mientras salían, Victoria se acercó, su perfume de rosas invadiendo el espacio. «Impresionante, querida, pero recuerda, un error, y ese broche no te salvará». Sus ojos se posaron en el camafeo, un gesto calculado que configuraba la amenaza. Olivia apretó el objeto, iniciando su evolución emocional, de vulnerable a resuelta. Al atardecer, de regreso a la pensión supervisada cerca del banco, un edificio de ladrillo con habitaciones estrechas y vistas al East River, Olivia encontró una nota bajo su puerta. Era de Ethan. «Reunámonos en la biblioteca pública mañana.
Hay más sobre el falsificador. El avance emocional se profundizó en un roce de esperanza, pero el valle de peligro acechaba. Aquella noche, un periódico vespertino llegó a las calles. Una nota anónima en la sección de chismes mencionaba la audaz tipógrafa que osa en Wall Street. Pero, ¿hasta cuándo? La consecuencia social visible se extendía como una sombra. Langford observaba desde su mansión, y Victoria planeaba el próximo movimiento. Olivia, tocando el broche, supo que la prueba apenas empezaba. ¿Cuánto duraría esta frágil aceptación antes de que el magnate contraatacara? La lluvia azotaba las ventanas de la Biblioteca Pública de Nueva York con furia inusitada, como si el cielo mismo conspirara para aislar el mundo exterior. Era una tarde de noviembre de 1885, y Olivia Whittaker, envuelta en un abrigo de lana impermeable que apenas contenía el frío, empujó la pesada puerta de roble. El interior era un refugio cálido, estanterías que se elevaban hasta el techo abovedado, el aroma terroso de libros antiguos y el crepitar distante de una chimenea en la sala de lectura. Había llegado puntual, guiada por la nota de Ethan, pero el diluvio había transformado el encuentro casual en un confinamiento forzado. Las calles se habían convertido en ríos furiosos, y los carruajes se atascaban en el barro de Broadway, dejando a los transeúntes varados. Olivia sacudió el agua de su sombrero de fieltro, sus botas dejando huellas húmedas en el suelo de mosaico. Su vestido gris, con mangas abullonadas y un corsé que le recordaba las restricciones de su nuevo rol en el banco, se pegaba incómodamente a la piel. Tocó el broche de su abuela, el camafeo que ahora llevaba como un escudo, su superficie fría contra el calor de su pecho. Ethan la esperaba en un rincón apartado, junto a una mesa iluminada por una lámpara de aceite. Él se levantó al verla, su traje oscuro salpicado de gotas, el cabello revuelto por el viento. Señorita Whittaker, temí que la tormenta la detuviera. Este tiempo es un aliado inesperado o una trampa. Ella se sentó frente a él, el roce de sus rodillas bajo la mesa enviando un pulso sutil. El destino parece disfrutar de ironías, señor Caldwell. Vine por su nota sobre el falsificador, pero ahora estamos atrapados aquí como ratones en una prensa. Ethan sonrió levemente, un gesto que suavizaba sus rasgos angulosos, revelando arrugas de preocupación alrededor de sus ojos verdes. Extendió un fajo de papeles amarillentos, extractos de un diario de un grabador de Wall Street, con anotaciones sobre trabajos para TL, iniciales que gritaban el nombre de Langford. Esto prueba la manipulación del ledger, pero usarlo abiertamente podría costarnos caro. Langford tiene ojos en todas partes. La conversación fluyó como el agua que golpeteaba las vidrieras, un torrente que los unía en confidencia. Olivia compartió detalles de su vida en la imprenta, las noches componiendo tipos con su padre, el olor a plomo fundido que aún impregnaba sus sueños. Elias Whittaker no era un estafador, era un soñador que creía en la prensa libre, en exponer los abusos de los trusts. Murió trabajando hasta el final, dejando deudas que Langford ahora usa como arma. Su voz se quebró ligeramente, un valle de luto que humanizaba su determinación. Ethan escuchó inmóvil, sus dedos tamborileando sobre la mesa como si midiera el ritmo de su propio pasado. Entonces él se abrió. Mi familia no es de los Vanderbilt, pero el mundo de los bancos nos moldeó igual. Mi padre, un prestamista honesto, perdió todo en el pánico de 1873. Yo vi cómo el alcohol lo consumía, cómo mi madre cosía hasta sangrar las manos para pagar deudas. Juré no ser como Langford, un lobo que devora a los débiles. Sus ojos se nublaron, un gesto de culpa que desnudaba capas ocultas. Olivia sintió un tirón en el pecho, empatía por el hombre que,
Bajo su fachada de abogado impecable, cargaba un deber similar al suyo: redimir un legado herido. Todos llevamos cicatrices, señor Caldwell. Las suyas no lo definen, lo fortalecen. El confinamiento de la tormenta los acercó más. Ethan sacó un libro del estante cercano, una edición raída de Walden de Thoreau, con páginas marcadas por lecturas pasadas. «Lea esto», dijo, abriéndolo en un pasaje sobre la simplicidad y la verdad. Olivia leyó en voz alta, su acento irlandés tiñendo las palabras con calidez. «Simplifiquen, simplifiquen». La escena se convirtió en un ancla emocional. La lectura compartida, bajo la luz parpadeante, revelaba vulnerabilidades. Ethan confesó su fascinación por ella desde el parque. Su pasión por la justicia no es fingida. En un mundo de máscaras, usted es real. Un silencio cargado siguió, roto solo por el trueno. Sus manos se rozaron al pasar el libro, un gesto que duró un latido eterno, cambiando la temperatura emocional. No era pasión declarada, sino una promesa tácita. Confianza forjada en la adversidad, un puente entre sus mundos. Fuera, la lluvia amainaba, pero el momento se profundizó. Olivia compartió su miedo. En el banco, cada día es una cuerda floja. Victoria me vigila como un halcón, y Langford, sus ojos prometen ruina. Ethan asintió, su voz baja y urgente. No la dejaré sola. Juntos expondremos sus juegos sin manchar su nombre. El pico de esperanza brilló, una alianza que humanizaba a Ethan, transformándolo de aliado distante a confidente íntimo. Olivia sintió el calor de esa cercanía, un consuelo que aliviaba el peso del broche, ahora un símbolo compartido de resistencia. Pero el antagonista dio su señal de movimiento. Un mensajero empapado irrumpió en la biblioteca entregando un sobre sellado a Ethan con el emblema de Langford. Para la señorita Whittaker, del banco, urgente. Dentro, una nota concisa. Su resumen de hoy contenía un error en las cifras del cobre. Corrija, o el ledger de su padre verá la luz. Era espionaje sutil. Alguien en el banco había filtrado sus anotaciones, un recado que recordaba la vigilancia implacable. Victoria, sin duda, orquestando desde las sombras. Olivia palideció, el valle de peligro descendiendo como la tormenta renovada. Me han estado observando todo el tiempo. Ethan arrugó el papel, su mandíbula tensa. Esto confirma todo, pero no ceda. El gesto fortaleció su vínculo, una promesa de protección que elevaba la confianza sin cruzar límites. Sin embargo, al salir finalmente bajo la llovizna, una carta adicional cayó del sobre. Una invitación formal para Olivia a una cena en la mansión Langford esa misma noche. No es opcional, decía la postdata. El gancho se clavó profundo. La noticia rebaixaba la marea emocional, arrastrándolos de la intimidad a la amenaza inminente. ¿Qué trampa aguardaba en el palacio del magnate? La ciudad, envuelta en niebla, susurraba que el giro apenas comenzaba, y el precio de su cercanía podía ser alto. La noche caía sobre Nueva York como un velo de terciopelo negro, salpicado por las luces parpadeantes de las lámparas de gas que luchaban contra la niebla persistente. Olivia Whittaker, con el corazón aún acelerado por la tormenta en la biblioteca, se apresuró hacia la mansión Langford en un carruaje alquilado que traqueteaba por las calles empedradas del Upper East Side. El abrigo húmedo se pegaba a su vestido gris y el broche de su abuela presionaba contra su piel como un recordatorio punzante. Ethan la había acompañado hasta la puerta de la pensión, su mano rozando la suya en un gesto de apoyo fugaz. «Vaya con cuidado», había murmurado él, sus ojos verdes cargados de preocupación. «No firme nada sin mí». Pero ahora, sola en el vehículo que olía a cuero viejo y lluvia, Olivia sentía el peso de la invitación como una sentencia.
La mansión se erguía imponente, un palacio de piedra caliza con torres góticas y ventanas arqueadas que derramaban luz dorada sobre los jardines helados. Un mayordomo de librea la recibió en la entrada principal, su expresión impasible, guiándola por un vestíbulo adornado con tapices importados de Europa y un reloj de péndulo que marcaba los segundos con implacable precisión. «El señor Langford la espera en el salón principal», anunció el hombre, sin un atisbo de calidez. Olivia enderezó la espalda ignorando el nudo en el estómago. Este no era un foro semipúblico, era el territorio del enemigo, donde cada sombra podía ocultar una trampa. El salón bullía de invitados, banqueros con levitas de lana fina, damas enjolladas que agitaban abanicos de plumas y sirvientes que circulaban con bandejas de cristal cargadas de champán francés y ostras frescas del Atlántico. El aire estaba cargado de humo de cigarros habanos y conversaciones susurradas sobre fusiones de trusts y el último pánico en el algodón sureño. Langford presidía desde un sofá de damasco. Su figura alta y erguida flanqueada por Victoria, que lucía un vestido de satén escarlata con mangas de encaje y un collar de perlas que brillaba como lágrimas congeladas. Al ver a Olivia, la hija del magnate curvó los labios en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¡Qué puntal, señorita Whittaker! Pase, únase a nosotros. Esta noche celebramos alianzas o las rompemos». Olivia se acercó, sintiendo las miradas como agujas. Langford levantó su copa, su voz grave cortando el murmullo. «Señores, permítanme presentar a nuestra nueva colaboradora, la señorita Whittaker, que tanto nos sorprendió en la mansión Vanderbilt». Un coro de risas educadas estalló, pero teñidas de condescendencia. Un banquero regordete, con patillas espesas y un chaleco bordado, soltó: «Sí, la que habla de acciones como si fuera un broker de la bolsa. Encantador, pero riesgoso». Olivia apretó los puños bajo las mangas, recordando el pico de intimidad con Ethan horas antes. Aquella confianza ahora parecía un sueño lejano. La cena se sirvió en un comedor iluminado por candelabros de plata, con mesas cubiertas de manteles de lino y platos de porcelana Wedgwood. Olivia ocupó un asiento periférico, entre clerks menores y una viuda de ojos curiosos. Langford, desde la cabecera, inició el ataque frontal con sutileza letal. «Hablemos de lealtad en los negocios», dijo, su mirada fija en ella. «Hoy, un error en un resumen de cobre casi cuesta una fortuna a un cliente. Imaginen si esa imprecisión se divulga». El salón se aquietó. Victoria intervino, su voz melosa como miel envenenada. «Padre, no sea duro. La señorita Whittaker es nueva en nuestro mundo. Quizás su origen humilde la hace propensa a tales lapsus. Como el de su padre, con esos ledgers tan creativos». El golpe aterrizó público y brutal. Olivia sintió el calor subir a sus mejillas mientras murmullos se extendían como fuego en pólvora. «¿El padre estafador? ¿Es ella la hija de Elias Whittaker?», susurró una dama cercana, cubriéndose la boca con un guante. El ledger falso, que creían real, salía a la luz como una bomba, exposición calculada que hería su reputación de un tajo. Langford deslizó una copia del documento sobre la mesa, sus páginas abiertas, mostrando cifras infladas y sellos falsos que ahora parecían irrefutables. «He sido generoso al ofrecerle empleo, pero la verdad debe salir. Su imprenta publicaba panfletos contra los bancos. ¿Coincidencia? Mañana los periódicos lo sabrán todo». El valle de peligro se profundizó en aislamiento. Olivia miró alrededor. Rostros que antes la miraban con curiosidad, ahora se volvían fríos, aliados potenciales retrocediendo como sombras. Una amenaza legal pendía implícita: demandas por difamación, embargo de la Whittaker Press, ruina para Margaret. «Esto es una mentira»,
replicó ella, voz temblorosa pero alzada. Mi padre era honesto. Ese ledger es una falsificación suya, señor Langford. El salón estalló en incredulidad. Victoria rió, un sonido cristalino y cruel. ¡Qué acusación! ¿Una tipógrafa contra el pilar de Wall Street? Patético. En ese momento de humillación máxima, un sirviente entró con un telegrama urgente. Langford lo leyó en silencio, su rostro endureciéndose. Interesante. Mi fuente confirma. El resumen de hoy fue alterado intencionalmente. ¿Por quién, señorita Whittaker? ¿Por un admirador? Olivia palideció. Sabía que Ethan no lo había hecho, pero la sabotaje apuntaba a su alianza naciente. La ruptura emocional golpeó. Confianza quebrada. El par romántico ahora bajo sospecha. Langford se levantó, su voz resonando. Salga de mi casa. Su empleo termina aquí, y si intenta desmentirlo, la ley la aplastará como a un insecto. Olivia se incorporó, el broche apretado en su puño como un último ancla. El momento sin vuelta había llegado. Rechazar el chantaje abiertamente la condenaba al exilio social, imposibilitando el retorno a su vida anterior. La multitud murmuraba, su estatus cayendo de colaboradora a paria. Lágrimas de rabia picaban sus ojos, pero las contuvo. «Pagará por esto», murmuró, girando hacia la puerta. Fuera, la lluvia había cesado, dejando un frío cortante que calaba hasta los huesos. Horas después, en la pensión, un golpe en la puerta la sobresaltó. Era Ethan, pálido y con el abrigo desabotonado. «Olivia, lo sé todo. Langford me despidió también. Dijo que yo alteré los documentos para protegerla». Sus ojos, llenos de dolor, revelaban la separación literal. El antagonista había roto su equilibrio, forzándolos al aislamiento mutuo. «Debemos huir de esto juntos», suplicó él. Pero un ultimato llegó en forma de carta bajo la puerta. «Abandonen la ciudad o la ruina será total». El gancho se tensó. ¿Exilio emocional o una retirada que los unía en la adversidad? La noche, testigo silenciosa, exigía una elección imposible. La niebla matutina se enredaba en las callejones del Lower East Side como un secreto mal guardado, envolviendo la pensión de Olivia en un velo gris que amortiguaba los gritos de los vendedores ambulantes. Era el amanecer de un diciembre prematuro en 1885, y ella, acurrucada bajo una manta raída, releía la carta del ultimato por enésima vez. Las palabras de Langford ardían en el papel. «Abandonen la ciudad antes del fin de semana, o la ruina será total». Su mano temblaba, no de frío, sino de una rabia que bullía como la tinta en una prensa caliente. Ethan había prometido volver al alba, pero el silencio de la habitación, solo roto por el goteo de una tubería, la hacía dudar. ¿Y si su alianza era solo otra ilusión en esta ciudad de espejismos dorados? Un golpe suave en la puerta la sacó del letargo. Era Ethan, con el rostro demacrado por la noche en vela, su abrigo salpicado de rocío y un fajo de documentos bajo el brazo. Entró sin palabras, cerrando tras de sí para bloquear el viento helado. «Olivia, no vine a suplicar huida», dijo, su voz ronca pero firme. «Vine con pruebas. Anoche, en mi habitación, revisé archivos que robé del banco antes de que nos echaran. Langford no actúa solo, hay un complot mayor». Extendió las hojas, un diario ajado de un antiguo socio del magnate, páginas llenas de anotaciones sobre deudas ficticias para silenciar impresores rebeldes. Entre ellas, un retrato descolorido mostraba a Elias Whittaker, no como estafador, sino firmando un préstamo honesto con el mismo banco de Langford, años atrás. «Tu padre rechazó un soborno para no publicar contra los trusts. Langford lo arruinó por eso, falsificando el ledger para vengarse». Olivia tomó el diario, sus dedos rozando el cuero cuarteado. Las entradas detallaban el complot.
manipulaciones en libros Caixa que hundían a competidores, deudas infladas para forzar ventas de imprentas a precios irrisorios. Un testimonio escrito, firmado por un clerk desertor, confirmaba: Langford ordenó el falsificador para los Whittaker en 1883. No era negocio, era rencor personal. El valle de indignación la golpeó como un mazazo, no solo chantaje, sino una red de corrupción que devoraba vidas humildes. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas, pero las secó con rabia. Mi padre murió por esto, y ahora nosotros. Ethan se acercó, su mano posándose en su hombro, un toque contenido, cargado de culpa. No era frialdad lo que me retenía antes, Olivia. Era deber. Temía mancharte con mis deudas familiares, heredadas de tratos con hombres como él. Pero ya no. Juntos lo expondremos. El pico de esperanza surgió como un rayo en la niebla. Olivia se levantó, el broche de su abuela centelleando en la luz tenue. No huiremos. Tomaré acción. Pasaron la mañana en la imprenta abandonada. Ahora, un refugio improvisado con pilas de papeles y una prensa polvorienta. Ella compuso una carta abierta, no un susurro privado, sino un pronunciamiento público destinado a los periódicos progresistas como el New York World de Pulitzer. Sus palabras fluían con urgencia. Señores editores y lectores de esta gran ciudad, el magnate Theodore Langford, pilar de Wall Street, ha tejido una telaraña de falsedades para aplastar a los humildes. Adjunto pruebas irrefutables, diarios, retratos y testimonios que revelan su complot contra mi familia y otros impresores. No por error, sino por rencor contra quienes exponen los abusos de los trusts. Exijo justicia, no por venganza, sino por equidad en esta era dorada que oculta podredumbre. Ethan la ayudó a sellar copias, su cercanía un bálsamo. Esto reencuadra todo. No soy el heredero distante, soy tu aliado, forjado en el mismo fuego. Un silencio compartido los unió, confianza tejiendo un lazo más fuerte que la pasión fugaz. Olivia sintió su mandíbula rozar su sien al inclinarse sobre la mesa, un gesto que prometía apoyo sin promesas vacías. Pero el valle de peligro acechó rápido. Un mensajero irrumpió, jadeante. Señorita Whittaker, una nota de Victoria Langford. Publique eso, y su madre pagará primero. Tenemos testigos en su contra. La amenaza escalaba, evocando un temor mayor. No solo ruina financiera, sino peligro físico para Margaret, quien ahora descansaba enferma en la pensión. Aún así, Olivia no flaqueó. Tomó la iniciativa social proactiva. Visitó la Asociación de Impresores Reformistas, un grupo de obreros en un sótano de Bowery, donde sindicalistas con chalecos remendados y manos callosas la escucharon. «Hermanos», proclamó, alzando el diario como un estandarte, «Langford no es solo un banquero, es un tirano que falsifica destinos. Únanse a mí en esta denuncia». El salón rugió en aprobación, un coro de voces que alteraba la percepción social. De paria a heroína de los oprimidos. Ethan, a su lado, defendió las pruebas con argumentos legales, su voz ganando fuerza. Esto no es calumnia, es verdad documentada. El avance del casal brilló, un roce de manos al salir, confianza solidificada en acción compartida. Pero Langford contraatacó con saña. Al mediodía, rumores se extendieron por las calles. Panfletos anónimos acusaban a Olivia de agitadora loca, aliada de anarquistas. Victoria, desde la mansión, enviaba espías que vigilaban la imprenta y un ultimato llegó disfrazado de oferta. Retire la carta o el complot se voltea contra Caldwell. El pico de indignación contra el vilano creció, un fuego que consumía la fachada del magnate. Olivia, en un arrebato, entregó las pruebas a un periodista aliado cambiando el tablero. Su agencia pública la elevaba, pero invocaba una tormenta mayor.
La tarde culminó en un sobre lacrado que Ethan encontró en su puerta. Una convocatoria para la asamblea anual de la Cámara de Comercio en el Metropolitan Opera House, firmada por neutrales influyentes. Señorita Whittaker y señor Caldwell, su presencia es requerida para esclarecer estos asuntos. El gancho se clavó, un evento público decisivo, donde el complot se enfrentaría a la luz, pero sobrevivirían al escrutinio de Langford en su propio terreno. La ciudad, con su pulso acelerado, aguardaba el choque. Las luces del Metropolitan Opera House brillaban como estrellas caídas en la noche neoyorquina de diciembre, proyectando un resplandor dorado sobre las fachadas de granito y las multitudes que se agolpaban en la entrada principal. Era la asamblea anual de la Cámara de Comercio, un foro público donde los titanes de Wall Street se reunían bajo cristales de araña y cortinas de terciopelo rojo para celebrar alianzas y enterrar rivales. Olivia Whittaker descendió del carruaje con el pulso acelerado, su vestido de seda gris perla, prestado por una aliada de la Asociación de Impresores, rozando los escalones de mármol. El corsé ceñido le recordaba las restricciones de la sociedad, pero el broche de su abuela, prendido en el corpiño con orgullo, era su declaración de guerra. Ethan Caldwell caminaba a su lado, su frac negro impecable, contrastando con la tensión en su mandíbula. «Mantenga la calma», murmuró él, ofreciéndole el brazo. «Las pruebas hablarán por nosotros». El salón principal bullía de vida. Banqueros con levitas bordadas, damas en escotes de gasa y guantes de cabritilla, sirvientes circulando con copas de cristal tallado. El aroma a jazmín y tabaco puro llenaba el aire, mientras un cuarteto de cuerdas interpretaba un vals suave en el fondo. Langford presidía desde el estrado central, su figura imponente flanqueada por Victoria, que lucía un gown de terciopelo verde esmeralda con mangas abullonadas y un collar de esmeraldas que destellaba con malicia. Al ver a Olivia y Ethan entrar, el magnate alzó una ceja, su sonrisa un filo oculto. ¡Qué sorpresa! La paria y su caballero errante, bienvenidos al circo. La asamblea comenzó con discursos pomposos sobre el progreso económico, pero la tensión crepitaba como un cable expuesto. Olivia y Ethan ocuparon asientos en la periferia, rodeados de murmullos. «Esa es la tipógrafa que acusa a Langford. ¡Qué descaro!». Un valle de peligro descendió cuando el moderador, un neutral influyente llamado señor Hargrove, anunció el tema candente. «Escándalos en las finanzas, ¿verdad o calumnia?». Langford se levantó primero, su voz resonando como un martillo en el yunque. «Señores, esta ciudad prospera gracias a hombres de visión, pero hay quienes siembran dudas con mentiras. La señorita Whittaker y su socio alegan complots. Ridículo. Permítanme mostrar pruebas irrefutables». Extendió un dossier grueso, sus páginas crujiendo en el silencio. Dentro, cartas falsas con sellos del banco, testimonios comprados de clerks anónimos y un retrato manipulado que mostraba a Elias Whittaker firmando un documento fraudulento. «Aquí está la verdad. El padre de la señorita era un estafador que arrastró deudas a su familia. Su hija, motivada por rencor, inventa complots para manchar mi nombre. Y el señor Caldwell, un empleado desleal, la ayuda por ambición personal». Victoria intervino, su abanico agitándose con gracia venenosa. «Pobre Olivia, de la imprenta a la ópera, pero aún sin modales. ¿No es así, querida? Ese broche no oculta su origen». El salón estalló en murmullos de aprobación para Langford. Rostros que Olivia había considerado neutrales ahora se volvían hostiles. Cejas fruncidas, sonrisas burlonas. Una dama cercana susurró: «¡Qué vergüenza! Deberían expulsarlos». El sabotaje final del villano golpeó como un puñetazo.
testigos falsos se levantaron, jurando haber visto a Ethan alterando ledgers, y una carta supuestamente de Margaret Whittaker confesaba la culpa familiar. Olivia sintió el aislamiento como un nudo en la garganta, su reputación hecha trizas ante la élite. Ethan apretó su mano bajo la mesa, un gesto de apoyo que anclaba su elección moral. No huir, sino confrontar. Pero el pico de esperanza surgió de las sombras. Olivia se levantó, voz clara y serena, cortando el bullicio. Señores y señoras, no vengo a suplicar, vengo con hechos. Extendió sus propias pruebas, el diario del socio desertor, el retrato auténtico de su padre, el testimonio del falsificador. Un hombre demacrado que, convocado por Ethan, avanzó tembloroso al estrado. Langford me pagó $100 por forjar ese ledger, confesó el testigo, su voz ronca revelando años de silencio comprado. No era la primera vez. Hundió a 3 impresores más por exponer sus trusts monopolistas. Olivia desplegó el libro Caixa manipulado, comparándolo con entradas originales que Ethan había salvado. Discrepancias gritantes en cifras de préstamos. Deudas infladas para forzar quiebras. El contraataque fue inteligente, una estrategia social tejida con precisión. Olivia invocó el prenuncio de reformas tarifarias que Langford ignoraba, citando pánicos pasados para pintar al magnate como un tirano egoísta. Este hombre no construye fortunas, las roba a los humildes. Mi padre murió por rechazar su soborno. ¿Cuántos más? Ethan respaldó con argumentos legales. Estas falsificaciones violan el código comercial. Exijo una investigación pública. El salón se agitó. Neutrales como Hargrove se inclinaron adelante, examinando las pruebas. Un banquero rival de Langford, hasta entonces silencioso, se levantó. Esto explica las quiebras sospechosas en Bowery. Bravo, señorita Whittaker. La comunidad reencuadró a Olivia en un instante, de intrusa a visionaria. Aplausos esporádicos crecieron a un rugido, damas que antes la ignoraban ahora asintiendo con respeto. Langford palideció, su rostro agrietándose como porcelana rota. Intentó replicar, «Mentiras, ese testigo es un perjuro». Pero Victoria, al ver el giro, tartamudeó, «Padre, esto es». El moderador intervino. «Señor Langford, sus acciones serán revisadas por un comité. Salga, por favor». La humillación pública fue contundente. El magnate, arrastrado por asistentes, gritó amenazas vanas mientras la multitud lo abucheaba. Victoria huyó entre sollozos, su gown arrastrándose como una bandera de derrota. El pico de euforia explotó como fuegos artificiales. Olivia y Ethan, de pie ante el estrado, fueron rodeados por felicitaciones. «¡Una heroína!», exclamó una dama. «Wall Street necesita más como usted». El salón vibró con justicia catártica, validando cada sacrificio. Si esta historia te ha emocionado hasta aquí, aprieta el botón de like si estás disfrutando del drama y suscríbete al canal para no perderte ninguna otra historia emocionante como esta. Pero en el silencio post-tempestade, mientras la asamblea se dispersaba, Olivia y Ethan se apartaron a un balcón con vistas al Hudson helado. El viento nocturno susurraba promesas. Él tomó su mano, un compromiso íntimo tácito en su mirada. «Lo logramos, Olivia, juntos». Ella sonrió, el broche brillando bajo la luna. «Y lo que venga, lo enfrentaremos como iguales». Pero un mensajero se acercó con una nota de victoria. «Esto no termina aquí. El exilio de mi padre será su ruina». El gancho persistía, un hilo suelto en la victoria. La ciudad, testigo eterna, aguardaba el amanecer de un nuevo equilibrio. El amanecer de enero de 1886 tiñó las aguas del Hudson de un rosa pálido, como si la ciudad misma exhalara alivio tras la tormenta de la asamblea.
Olivia Whittaker caminaba por las calles empedradas del Upper East Side, su abrigo de lana gris ondeando al viento cortante. El broche de su abuela, ahora pulido y reluciente, reposaba contra su pecho como un medallón de victoria. Ethan Caldwell la acompañaba, su paso firme a su lado, el eco de sus botas sincronizado con el latido de un futuro compartido. La nota de victoria aún quemaba en su bolsillo. Esto no termina aquí. Pero por primera vez, Olivia sentía que el tablero se inclinaba a su favor. Días después, el comité de la Cámara de Comercio actuó con rapidez. En una sala austera del ayuntamiento, con paneles de roble y retratos de fundadores mirando desde las paredes, Langford enfrentó el escrutinio. Flanqueado por abogados de levitas raídas, el magnate se erguía tieso, sus patillas grises ahora desaliñadas por noches de insomnio. «Esto es una farsa», gruñó él, su voz ronca perdiendo el filo de antaño. Pero las pruebas eran inquebrantables. El diario del socio, el testimonio del falsificador, los libros Caixa manipulados que detallaban deudas ficticias contra impresores y pequeños banqueros. El juez, un hombre de barba blanca y ojos penetrantes llamado Harlan, leyó en voz alta las discrepancias. «Señor Langford, sus acciones no solo violan el código comercial, sino que socavan la fe en el sistema financiero de esta nación». Victoria, sentada en la galería con un velo negro sobre su rostro pálido, sollozaba en silencio. Su vestido de bombasí negro, con mangas ajustadas y falda acampanada, ya no susurraba poder, sino derrota. El veredicto cayó como un martillo: exilio voluntario de Nueva York por 5 años, pérdida de derechos sobre el banco, ahora bajo administración neutral, y una indemnización sustancial a las víctimas, empezando por la Whittaker Press. Langford palideció, sus manos temblando al firmar el acuerdo. «Han destruido un legado», murmuró él, pero sus ojos evitaban a Olivia, quien observaba desde el fondo, serena. La consecuencia concreta al villano era total: de titán a paria, su fortuna mermada por demandas en cadena, su nombre mancillado en los titulares de Pulitzer. Fuera, en la Plaza Nevada, Ethan tomó la mano de Olivia. «Se acabó, al fin». Ella asintió, el frío picando sus mejillas. Margaret, recuperada de su dolencia gracias a un médico pagado por donaciones de aliados, las esperaba en un banco cercano, envuelta en un chal nuevo de lana suave. «Hija, has honrado a tu padre». El abrazo familiar sellaba los hilos rotos. La viuda, con ojos brillantes, planeaba reabrir la imprenta con la indemnización, expandiéndola a una escuela de oficios para mujeres inmigrantes. «No más deudas», dijo Margaret, su voz teñida de esperanza. El legado de Olivia floreció en las semanas siguientes. Con el apoyo de Ethan y reformistas como el señor Hargrove, fundó la Whittaker Institute, una biblioteca pública en el Lower East Side, con estanterías de roble llenas de tratados económicos y prensas manuales para enseñar contabilidad a obreros y viudas. La inauguración, bajo un cielo azul invernal, atrajo a cientos: sindicalistas con chalecos remendados, damas de salones ahora aliadas y hasta el periodista que había publicado su carta. «Aquí, el conocimiento no se falsifica», proclamó Olivia desde un podio sencillo, su vestido de lana azul marino ondeando al viento. El nuevo status quo era equitativo, de ignorante a líder. Su voz resonaba en asambleas, abogando por leyes antimonopolio que el Congreso debatía. Los coadjuvantes encontraron su lugar. Giuseppe Rossi, el sastre, cosía uniformes para la escuela, su bigote entrecano curvado en sonrisas. Tim, el clerk pecoso, ascendió en el banco reformado, jurando lealtad a la transparencia. Victoria, despojada de su herencia, partió a Europa con una pensión modesta, su orgullo herido pero vivo en cartas arrepentidas que llegaban meses después. «Perdóname, Olivia.
El rencor de mi padre nos cegó a todas. El vínculo entre Olivia y Ethan se selló por libre elección en una capilla modesta de piedra caliza en Central Park. No hubo anillo con historia tóxica. En su lugar, uno simple de oro bruñido, forjado por un joyero irlandés con grabados de engranajes, símbolo de sus mentes entrelazadas. Bajo un arco de vidrios coloreados, con Margaret como testigo y un puñado de aliados presentes, Ethan tomó sus manos. Olivia, en este mundo de engaños, tú eres mi verdad. ¿Aceptas esta unión como iguales? Ella sonrió, ojos empañados. Sí, Ethan, juntos forjaremos lo que venga. El beso fue suave, un roce de labios que sellaba amor genuino, no impuesto por clases o deudas. Transformados, mostraban nueva voz. Olivia, con compasión afilada por la justicia. Ethan, liderazgo sereno en causas compartidas. El destino de los protagonistas se anclaba en un equilibrio renovado. La Whitaker Press zumbaba de nuevo, publicando panfletos sobre equidad laboral, mientras Ethan abría un bufete dedicado a defender a los oprimidos. Noches en su modesta casa de ladrillo, con chimenea crepitante y libros apilados, hablaban de sueños, viajes a las minas de Pensilvania para reformas, quizás hijos que heredaran su fuego. El futuro no es dorado por casualidad, decía él, trazando círculos en su palma. Ella reía, un toque de humor aliviando la seriedad. Sino por quienes lo labran como nosotros. Una imagen final perduraba en la memoria. Olivia y Ethan, de pie en el balcón de la biblioteca al atardecer, el sol tiñendo el horizonte de fuego. Abajo, niños reían en el patio, aprendiendo a componer tipos con manos limpias de deudas. El legado en acción, una ciudad que, aunque aún codiciosa, empezaba a sanar sus grietas. Pero un sobre llegó esa tarde sellado con cera roja, una invitación de un senador para testificar en Washington. El complot se extiende más allá de Nueva York, decía la nota. Un gancho suave, un horizonte de batallas nuevas. Olivia lo guardó, sonriendo a Ethan. ¿Listos para el siguiente movimiento? La Gilded Age, con su brillo restaurado, les pertenecía ahora. Otoño de 1890, 5 años después de aquella asamblea que sacudió los cimientos de Wall Street. El sol de septiembre filtraba sus rayos dorados a través de las hojas amarillentas de Central Park, tiñendo el aire de un calor nostálgico que recordaba veranos pasados. Olivia Whitaker, ahora Olivia Caldwell, caminaba por un sendero empedrado. Su vestido de lana suave en tonos crema, rozando la hierba húmeda. A sus 28 años, el tiempo había suavizado las líneas de tensión en su rostro, pero sus ojos castaños aún ardían con la misma determinación que un día silenció a un magnate. El broche de su abuela, ahora engastado en un collar de oro simple, reposaba contra su pecho, un eco de batallas ganadas. A su lado, Ethan, de 35 años, empujaba un carrito con ruedas de madera, donde 2 niños reían con inocencia pura. El mayor, Elías, de 3 años, con rizos oscuros como los de su padre y una curiosidad insaciable, señalaba un pájaro posado en una rama. «Mira, mamá, vuela como los trenes de papá». La menor Margaret, nombrada en honor a la abuela que tanto había sufrido, de apenas 1 año, balbuceaba en brazos de Olivia, su manita aferrada al collar. El amor entre Olivia y Ethan había resistido al tiempo como un roble centenario. No un romance de salones efímeros, sino un lazo forjado en pruebas compartidas, profundo y sereno. Se habían casado en esa misma capilla del parque y ahora en su hogar de ladrillo rojo en el Upper West Side, modesto comparado con los palacios de antaño, pero lleno de libros y risas. Construían un legado de equidad. «¿Recuerdas esta senda, Olivia?», murmuró Ethan, su voz cálida como el sol de mediodía. Él había envejecido con gracia,
Las patillas grises le daban un aire distinguido, y su traje de lana gris, con chaleco bordado sutilmente, reflejaba el abogado respetado que era. Aquí caminamos la primera vez, hablando de trusts y sueños imposibles. Ella sonrió, un gesto que iluminaba su rostro marcado por leves arrugas de risas compartidas. ¿Cómo olvidar? Eras un extraño entonces, con ojos que prometían tormenta. Ahora eres mi ancla. Tomó su mano libre, un roce familiar que evocaba noches de confidencias junto a la chimenea, donde planeaban reformas y acunaban a sus hijos. El amor no había menguado, se había profundizado, transformado en una complicidad que desafiaba las sombras del pasado. La Whitaker Institute, nacida de las cenizas de la Victoria, florecía a pocas cuadras de allí. Lo que empezó como una biblioteca polvorienta para inmigrantes, ahora era un edificio de 3 pisos de piedra clara, con aulas donde mujeres como Olivia de antaño aprendían contabilidad y hombres obreros debatían leyes antimonopolio. Olivia dirigía las clases vespertinas, su voz resonando en salones llenos de pupitres de roble y pizarras de pizarra. El conocimiento no se hereda, se conquista, repetía a sus alumnas, vestidas con faldas prácticas y blusas de algodón, sus manos ya no encallecidas solo por necesidad, sino por propósito. Cambios sociales se habían tejido en la tela de la ciudad. Las leyes Sherman contra trusts, inspiradas en denuncias como la suya, habían debilitado los imperios de los varones ladrones. La imprenta familiar, reabierta por Margaret, quien a sus 53 años aún componía tipos con manos temblorosas pero firmes, publicaba tratados sobre equidad laboral, financiados por donaciones de aliados reformistas. Pero no todo era luz en este epílogo nostálgico. Quienes pagaron un precio alto por sus decisiones aún pesaban en el corazón de Olivia. Langford, exiliado en una finca remota de Connecticut, había muerto 2 años atrás de un mal que los médicos llamaban del alma rota. Un infarto que lo llevó en soledad, rodeado de deudas y ecos de ruina. Su fortuna, disuelta en indemnizaciones, dejó a Victoria en una pensión modesta en Boston. La hija del magnate, ahora de 30 años, con el cabello recogido en un moño austero y vestidos de lana sin adornos, escribía cartas esporádicas a Olivia. «He aprendido el costo del rencor, hermana en adversidad», confesaba en una, su caligrafía temblorosa. Victoria dirigía una pequeña escuela para huérfanas, un intento tardío de redención, pero el orgullo herido la había marcado. Soltera, sin herencia, un recordatorio vivo de cómo el veneno de su padre la había consumido. Margaret Whitaker, la matriarca, observaba desde un banco cercano en el parque, su chal de lana envolviéndola contra el fresco otoñal. A sus 60 años, el tiempo había blanqueado su cabello y curvado su espalda, pero sus ojos brillaban con orgullo. «Hija, has dado a estos niños lo que yo apenas soñé, un mundo donde las mujeres cuentan sus propias monedas». Se había casado de nuevo con Giuseppe Rossi, el sastre italiano cuya lealtad nunca flaqueó. Juntos, en una casita cerca de la imprenta, criaban nietos y compartían sopas de domingo. «Un bálsamo para las pérdidas pasadas. Tu padre estaría riendo ahora», añadió Margaret besando la frente de la pequeña. «Su legado vive en ti». Ethan se detuvo junto al lago artificial, donde patos nadaban perezosos. «Mira, Elías, como las acciones en un mercado estable fluyen pero con cuidado». El niño rió, lanzando migajas, mientras Olivia observaba un nudo de emoción en la garganta. Nostalgia la invadía, recordaba las noches en vela en la pensión, el ledger falso que casi los destruye, la asamblea donde su voz rompió cadenas. Habían perdido amigos en el camino, el falsificador, muerto en pobreza, Tim, el clerk, emigrado por amenazas residuales, pero ganaron una familia. «Hemos cambiado esta ciudad, Ethan», susurró ella,
apoyando la cabeza en su hombro. De dorada a justa, paso a paso. El sol se hundía, tiñendo el cielo de púrpura. Los niños correteaban adelante, sus risas un eco de esperanza. Olivia y Ethan se sentaron en un banco de hierro forjado, manos entrelazadas. 5 años, y aún siento el fuego de aquella noche, dijo él, su aliento cálido contra su oreja. Ella asintió, lágrimas de gratitud picando sus ojos. Resistimos porque elegimos amarnos en la verdad, no en las sombras. El parque se vaciaba, pero su mundo se llenaba. Un futuro con hijos que aprenderían a desafiar tiranos. Una sociedad que, aunque imperfecta, recordaba lecciones duras. El broche brillaba una última vez bajo el crepúsculo, símbolo de un viaje completado. En esta Gilded Age que se desvanecía, Olivia había transformado ignorancia en luz eterna, y su corazón en hogar. Y así concluye la historia de Olivia Whittaker, la joven que pasó de ser tildada de ignorante en los salones de la élite a convertirse en la voz que sacudió los pilares de la codicia en la Gilded Age. En un mundo donde las fortunas se forjaban con engaños y las mujeres eran silenciadas por el peso de las expectativas, Olivia nos enseña lecciones eternas. El conocimiento es el arma más poderosa contra la injusticia, y la valentía nace no de la fuerza bruta, sino de la verdad inquebrantable. Su viaje nos recuerda que, incluso en épocas de oro falso, un solo acto de coraje puede desmantelar imperios de mentiras y abrir caminos para la equidad. Nunca subestimes el poder de una mente afilada. Ella transforma no solo destinos individuales, sino el curso de sociedades enteras. Olivia eligió hablar cuando todos esperaban silencio, y en esa elección radica la verdadera victoria. La capacidad de elevarse, de unir corazones y de forjar un legado que trasciende el tiempo. Si esta narrativa te ha conmovido, te invito a que comentes abajo qué te pareció el giro final en la asamblea o cómo imaginabas el futuro de Olivia y Ethan. ¿Te dejó con el corazón acelerado? Comparte tus pensamientos. Me encanta leerlos y saber cómo resonó esta historia en ti. Y para demostrar que llegaste hasta el final, escribe la palabra equidad en los comentarios. Será nuestra señal secreta de que compartimos esta pasión por relatos que inspiran. Así, ayudes a que más personas descubran estas tramas llenas de drama y redención, impulsando el canal hacia nuevas alturas. No te vayas sin explorar más. En los cartones de esta pantalla encontrarás otras narrativas similares, con heroínas indomables y batallas contra la adversidad en épocas fascinantes. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte las próximas entregas y recuerda, cada historia es un espejo de nuestras propias luchas. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima, que tu espíritu sea tan resiliente como el de Olivia.